Bienvenidos a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí, una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y buenas vibras. Y bueno, como ya leyeron el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les interesa y les encanta, la apasionante y compleja relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Específicamente vamos a desentrañar a fondo esa fuerte reacción que provocó gritos, lágrimas y un torbellino de emociones entre los fans. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Qué detalles desataron la locura colectiva? Prepárense porque les voy a contar absolutamente todo, con lujo de detalles y sin guardarme nada. Prepárense para una buena dosis de drama, romance, decepción, y por supuesto, mucho, mucho amor y desamor. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí y aún no te has suscrito, no lo dudes ni un segundo. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así te asegurarás de no perderte ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias del mundo del entretenimiento, los chismes más jugosos, análisis profundos y por supuesto, todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas favoritas. Así que suscríbanse y únanse a la familia. Los espero. Ahora sí arrancamos con el chismecito más esperado. Prepárense porque la historia de Can y Demet es una montaña rusa de emociones. Para aquellos que aún no estén completamente familiarizados, permítanme presentarles a los protagonistas de esta historia. Can Yaman y Demet Özdemir son, sin duda, dos de las estrellas turcas más brillantes y populares del momento. Ambos actores han conquistado el corazón de millones de personas alrededor del mundo, gracias a su innegable talento, su belleza cautivadora y, sobre todo, esa química arrolladora que irradian en pantalla. Y es precisamente esa química, esa conexión especial, la que los catapultó a la fama y la que alimentó los sueños de millones de fans. ¿Y saben por qué digo esto? Porque protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, que se convirtió en un fenómeno global, un verdadero terremoto televisivo. La serie, con su trama cautivadora, su humor fresco y sus personajes entrañables, cautivó a millones de personas alrededor del mundo, desde Europa hasta Latinoamérica, pasando por Asia y Oriente Medio. Pero sin lugar a dudas, lo que hizo que Erkenci Kuş trascendiera las fronteras y se convirtiera en un fenómeno cultural, fue el romance de Can y Demet en la ficción. Fue simplemente épico. Imagínense una historia de amor llena de risas, drama, momentos románticos que te hacen suspirar, escenas de pasión que te dejan sin aliento, y todo ello, aderezado con un elenco secundario espectacular que aportaba frescura y dinamismo a la trama. La serie contaba la historia de Sanem, una joven soñadora e ingenua que busca trabajo y acaba involucrándose en un mundo de publicidad y engaños, todo por el amor de Can Divit, un fotógrafo exitoso y misterioso. La serie te enganchaba desde el primer minuto, y el espectador se sentía parte de la historia. La química entre Can y Demet era innegable, palpable, electrizante. Bastaba una mirada, un roce, una sonrisa, para que la pantalla se encendiera y los corazones de los fans se aceleraran. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, la naturalidad con la que interpretaban a sus personajes, todo ello generaba una conexión especial con el público. Y claro, los fans, como suele suceder en estos casos, comenzaron a soñar, a imaginar y a creer fervientemente en que ese amor trascendería la pantalla, en que esa magia se trasladaría a la vida real. Empezaron a especular, a analizar cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales. ¿Estaban juntos en la vida real? ¿Eran novios? Esa era la pregunta del millón, la pregunta que mantenía en vilo a millones de personas. Durante el rodaje de Erkenci Kuş, las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre Can Yaman y Demet Özdemir fueron en constante aumento, convirtiéndose en un torbellino mediático imparable. Los medios turcos, ávidos de noticias y de contenido que generara clics, y los fans, completamente enganchados a la serie y a sus protagonistas, estaban constantemente pendientes de cualquier indicio, por mínimo que fuera, que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Cada entrevista, cada aparición pública, cada fotografía, era analizada con lupa, diseccionada al detalle, buscando pistas ocultas. Se les veía juntos en eventos, en cenas, en salidas informales, en fiestas. Cada vez que Can y Demet compartían tiempo juntos, las redes sociales explotaban, convirtiendo sus nombres en trending topic mundial. Cada imagen, cada vídeo era compartido miles y miles de veces, comentados, analizados y debatidos por millones de personas. La gente, enloquecida por el romance en pantalla, quería creer que el amor de Sanem y Can Divit era real,
que la magia de la serie se había trasladado a la vida real. Parecía que cada vez que se miraban, se reían o se acercaban, las redes sociales explotaban, generando un tsunami de emociones y expectativas. Y bueno, ¿qué pasó en un principio? Al principio, tanto Kang como Demet, ambos profesionales y conscientes de la atención mediática que estaban generando, mantuvieron una postura muy profesional y se enfocaron en su trabajo, en la promoción de la serie y en complacer a sus fans. Ambos eran conscientes de la inmensa popularidad de Erkencikus y de la responsabilidad que tenían como protagonistas. Evitaban confirmar o negar los rumores, manteniendo una prudente distancia y protegiendo su privacidad. Sin embargo, la presión mediática, la avalancha de preguntas en entrevistas, y el entusiasmo desbordante de los fans eran tan fuertes, tan intensos, que era inevitable que la situación generara mucha expectativa y mantuviera a todos en vilo. La gente quería saber, quería confirmar sus sospechas, quería ver si el amor que veían en pantalla era real. Y ahora llegamos al momento culminante, a lo que realmente nos interesa, a la razón principal por la que estamos aquí. La fuerte reacción que hizo gritar, llorar y desatar un caos de emociones a todos. Y aquí es donde la historia se torna aún más interesante, donde el drama alcanza su punto álgido y donde las expectativas se disparan. La situación llegó a un punto crítico, a un punto de inflexión, cuando se filtraron algunas fotos y vídeos que para muchos eran la prueba definitiva de que Kang y Demet estaban efectivamente saliendo. La confirmación que todos esperaban. Se les vio juntos en situaciones más allá del ámbito laboral, compartiendo momentos íntimos, abrazados, tomados de la mano, paseando por la calle, riendo a carcajadas, en situaciones que evidenciaban una cercanía y una complicidad que iban más allá de la amistad. Estas imágenes, capturadas por los paparazzi o filtradas por fuentes anónimas, se viralizaron a una velocidad vertiginosa, recorriendo el mundo en cuestión de horas. El revuelo fue monumental. Las redes sociales estallaron por completo, colapsaron bajo el peso de la emoción. Los fans, enloquecidos de alegría, no podían contener su entusiasmo. La noticia se extendió como la pólvora, y las reacciones fueron inmediatas y masivas. Empezaron a celebrar la supuesta relación, a crear montajes románticos con fotos y vídeos de la pareja, a escribir historias y fanfics que narraban su historia de amor, a expresar su alegría y a demostrar su apoyo incondicional. Era como si el sueño que habían estado alimentando durante meses, e incluso años, se estuviera haciendo realidad. La combinación de su talento, su belleza, la química innegable que tenían en la pantalla y la esperanza de que ese amor fuera real, se había convertido en una realidad tangible, al menos para los fans. La gente gritaba de emoción, compartía sus publicaciones con hashtags como @KangYamanDemet, @KangDivitsanem, y creaba todo tipo de contenido en las redes sociales. Los foros de discusión, los grupos de fans, las páginas dedicadas a la serie, todos se inundaron de comentarios, de mensajes de felicitación y de expresiones de alegría y sorpresa. La emoción era palpable y contagiaba a todos. Pero como en toda buena historia, y especialmente en las historias de amor con final feliz, aquí es donde entra el pero, el sin embargo, el punto de inflexión que cambiaría el rumbo de la historia. Y el pero en este caso es que a pesar de la filtración de las fotos y vídeos, y a pesar del entusiasmo desbordante de los fans, los propios protagonistas, Kang Yaman y Demet Özdemir, no confirmaron ni negaron oficialmente la relación. Esta falta de confirmación, lejos de calmar los ánimos, alimentó aún más la expectación y la especulación. Los fans interpretaban el silencio como una señal de prudencia, como una forma de proteger su intimidad y de vivir su amor sin la presión mediática. Otros, por el contrario, comenzaron a dudar, a preguntarse si las imágenes eran reales, si todo era una estrategia de marketing para seguir promocionando la serie y mantener el interés del público. Y con el tiempo, la situación comenzó a enfriarse. Las apariciones públicas de la pareja disminuyeron, las fotos juntos se volvieron menos frecuentes, y comenzaron a evitar, en cierta medida, la exposición mediática. La distancia entre ellos se hizo más evidente, tanto en la vida real como en las redes sociales. Los fans, que habían estado celebrando el amor de Kang y Demet, comenzaron a notar un distanciamiento, una falta de comunicación, una ausencia de gestos de cariño que antes eran tan evidentes. Y aquí es donde entramos en el what de la historia, en el momento crucial, en el punto de inflexión que marcaría un antes y un después en la relación de Kang y Demet con sus fans. Hubo un momento después de que la serie Erkencikus llegara a su fin, después de que la historia de Sanem y Kang Divit culminara con un final feliz en la ficción, en el
Que las cosas tomaron un giro inesperado, un giro que nadie, ni siquiera los fans más perspicaces, podían haber predicho. Can Yaman, en una entrevista que concedió a un medio de comunicación turco, hizo unas declaraciones que dejaron a todos boquiabiertos, que provocaron un terremoto en el mundo del entretenimiento y que marcaron el fin de las esperanzas de muchos fans. Sin rodeos ni ambigüedades, Can Yaman habló sobre su relación con Demet Özdemir. Dijo algo así como que la relación que había tenido con Demet había sido muy intensa, llena de pasión y de emociones fuertes, pero que era algo que ya había quedado en el pasado, un capítulo cerrado en su vida. ¡Bum! La bomba acababa de explotar. Esas declaraciones fueron la chispa que encendió la mecha, la fuerte reacción que hizo gritar, llorar y desatar un tsunami de emociones a todos. La decepción se apoderó de muchos fans, que sintieron que sus ilusiones se habían roto en 1000 pedazos. Muchos se sintieron traicionados, engañados, como si hubieran sido víctimas de una farsa. La creencia en el amor de Can y Demet, en la magia que irradiaban en pantalla, se había desvanecido por completo. La ilusión que habían alimentado durante meses, e incluso años, se había derrumbado. Otros, por el contrario, entendieron la situación, respetaron la privacidad de Can y Demet y aceptaron que cada persona tiene derecho a su propia vida y a tomar sus propias decisiones. Entendieron que la relación, fuera cual fuera, era asunto de ellos, y que no tenían derecho a inmiscuirse en su intimidad. Sin embargo, la decepción de los fans que se sintieron traicionados fue muy grande. La reacción de los fans fue masiva, abrumadora, un verdadero torbellino de emociones. Las redes sociales se inundaron de mensajes de todo tipo, de comentarios, de opiniones y de debates apasionados. Hubo quienes defendían a Can, quienes defendían a Demet, y quienes simplemente expresaban su tristeza, su decepción y su desconcierto por el final de esa supuesta relación. Se armó un debate intenso sobre la privacidad de los actores, sobre el derecho a la felicidad, sobre el papel de los fans y, por supuesto, sobre la decepción que pueden sentir cuando sus ídolos no cumplen sus expectativas. Los hashtags relacionados con la serie y con los actores se convirtieron en tendencia mundial, con mensajes de apoyo, de críticas y de tristeza. Los foros de discusión y los grupos de fans se volvieron más activos que nunca, con discusiones acaloradas sobre lo que había sucedido, sobre la veracidad de las declaraciones de Can y sobre el futuro de sus carreras. Los fans se sintieron abandonados, traicionados y rotos. Lo cierto es que después de esas declaraciones, las cosas entre Can Yaman y Demet Özdemir se enfriaron por completo, como si una barrera invisible se hubiera interpuesto entre ellos. Ya no hubo más encuentros públicos, ni fotos juntos, ni comentarios en redes sociales, ni gestos de cariño que antes eran tan frecuentes. Cada uno siguió su propio camino profesional, pero la ilusión de los fans de verlos juntos, de creer en su amor, se esfumó por completo como un espejismo en el desierto. La decepción fue generalizada. Muchos fans se sintieron decepcionados y tristes por el final de lo que creían que era una hermosa historia de amor. Otros, más pragmáticos, intentaron comprender la situación y respetar las decisiones de los actores, pero la tristeza y la melancolía por el final de la serie y de la posible relación entre Can y Demet eran evidentes. Y aquí, mis queridos amigos, es donde podemos aprender una lección muy importante, una lección que va más allá del mundo del entretenimiento y que nos enseña sobre la importancia de la empatía, el respeto y la comprensión. El mundo del entretenimiento es fascinante, nos encanta soñar con el amor y la felicidad de nuestros ídolos, nos gusta verlos brillar en la pantalla y disfrutar de sus éxitos, pero debemos recordar que ellos también son personas, seres humanos con sus propias vidas, sus propios sentimientos, sus propios miedos y su derecho a la privacidad. La fuerte reacción que generó esta situación nos demuestra el poder que tienen los fans, el impacto que tienen las redes sociales y la importancia de mantener los pies en la tierra. Nos enseña que aunque nos sintamos identificados con los personajes que interpretan nuestros ídolos y creamos en sus historias de amor, la realidad puede ser muy diferente, y es fundamental respetar las decisiones de cada persona. Porque al final del día el amor, la felicidad, las relaciones, la intimidad y la privacidad son algo muy personal, algo que pertenece exclusivamente a cada individuo, y es importante respetar la decisión de cada persona de vivir su vida como mejor le parezca, sin presiones, sin juicios y sin expectativas. Hoy en día, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han seguido adelante con sus carreras. Ambos han protagonizado nuevas series, han tenido mucho éxito y siguen siendo muy queridos por el público aún. Que la magia de Erkenci todavía resuena en los corazones de los fans. Aunque la llama de su posible romance se apagó, el cariño y la admiración de los fans por ellos,
y por la serie Erkenci-Kus, sigue intacto como un recuerdo imborrable de un amor que quizás nunca fue. Han demostrado ser profesionales, talentosos y resilientes, y han sabido sobreponerse a la presión mediática y a las expectativas de los fans. Han demostrado que la vida continúa, que el amor puede llegar y pasar, y que lo más importante es seguir adelante, persiguiendo tus sueños y siendo fiel a ti mismo. Y así, llegamos al final de esta apasionante y emotiva historia. Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya parecido interesante y que les haya permitido reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre la importancia de la privacidad y sobre el poder de los fans. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can y Demet estuvieron juntos? ¿Se sintieron decepcionados cuando se enteraron de las declaraciones de Can? ¿Creen que la magia de Erkenci-Kus volverá algún día? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y compartir sus reflexiones. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y ahora un breve resumen de los puntos clave del vídeo, para que no se pierdan ningún detalle. Exploramos la innegable química y conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir en la serie Erkenci-Kus, un fenómeno que conquistó el mundo. Repasamos los rumores, las especulaciones y el fervor que se generó en torno a una posible relación amorosa entre ellos, alimentando los sueños de millones de fans. Analizamos las fotos y vídeos filtrados que parecían confirmar la relación, desatando la euforia y la emoción en las redes sociales. Profundizamos en la fuerte reacción que generó la inesperada declaración de Can Yaman, que rompió el corazón de muchos fans y generó un debate en el mundo del entretenimiento. Reflexionamos sobre la privacidad de los famosos, la presión mediática y la importancia de respetar sus decisiones, más allá de las expectativas de los fans. Vemos cómo ambos actores han seguido adelante con sus carreras, y cómo el amor por Erkenci-Kus y sus personajes perdura en los corazones del público. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. No se pierdan mis próximos vídeos donde les traeré más noticias, chismes jugosos, análisis profundos y todo lo que necesitan saber sobre el fascinante mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima.